Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en una historia que de verdad les va a volar la cabeza. Si les gustan los dramas intensos, las pasiones desbordadas y, por supuesto, los triángulos amorosos que te dejan sin aliento, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a desgranar esa telaraña emocional que une a Kerem, Hande y bueno, el tercero en discordia, que también juega un papel crucial en todo este embrollo. Prepárense porque este triángulo amoroso no es para los débiles de corazón, y prometo que les mantendrá al borde de sus asientos. Antes de zambullirnos de lleno en este huracán de sentimientos, quiero hacerles una pregunta. ¿Han vivido alguna vez una situación donde el corazón les dice una cosa y la razón otra, y además, hay otra persona involucrada que complica todo aún más? Si la respuesta es sí, o incluso si solo disfrutan del drama desde la comodidad de su sofá, entonces este contenido les va a encantar. Y si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Solo tienen que hacer clic en ese botón rojo de abajo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis y recapitulaciones de las historias más impactantes. Creemos una comunidad donde podamos compartir nuestras opiniones y teorías, así que su suscripción es súper importante para nosotros. Ahora sí, vayamos al meollo del asunto. El título lo dice todo: Kerem y Hande atrapados, su triángulo amoroso te dejará sin aliento. Y créanme, no es una exageración. Estamos hablando de una dinámica que se construye sobre secretos, deseos ocultos, malentendidos y, sobre todo, una atracción magnética que parece imposible de ignorar. Para entender este triángulo, primero debemos conocer a nuestros protagonistas. Por un lado, tenemos a Kerem. Un personaje complejo, a menudo atormentado por su pasado, pero con un corazón que late con fuerza. Kerem es de esos que se entregan por completo cuando aman, pero también puede ser impulsivo, dejándose llevar por sus emociones sin pensar en las consecuencias. Su lealtad puede ser feroz, pero cuando se siente traicionado o incomprendido, su reacción puede ser impredecible. Piensen en él como esa tormenta perfecta que se avecina, hermosa pero peligrosa. Y luego está Hande. Una mujer fuerte e independiente que ha luchado por labrarse su propio camino. Hande tiene una mirada penetrante que parece desnudar el alma, y una inteligencia que la hace fascinante. Puede ser reservada, pero cuando abre su corazón, lo hace de forma profunda y apasionada. A menudo se encuentra atrapada entre sus propios deseos y las expectativas que la rodean, lo que la lleva a tomar decisiones difíciles. Ella es ese faro en medio de la tempestad, intentando encontrar su rumbo. Ahora, ¿dónde entra el triángulo amoroso? Pues aquí es donde la cosa se pone jugosa. Kerem y Hande, a pesar de su evidente conexión, no están solos en esta historia. Hay un tercer elemento, una figura que complica sus vidas de una manera que ninguno de los dos anticipó completamente. Este tercer personaje, cuya identidad y relación con Kerem y Hande es clave para desentrañar el misterio, actúa como un catalizador. Puede ser alguien que siempre ha estado ahí, un amor del pasado que resurge, o incluso alguien que aparece inesperadamente y cambia el tablero de juego. La tensión entre los tres es palpable, creando un torbellino de emociones que se sienten en cada escena, en cada mirada, en cada palabra no dicha. Imaginemos un escenario. Kerem y Hande, quizás con una historia previa o naciendo entre ellos una chispa innegable, están en ese punto en el que la atracción es casi eléctrica. Se sienten atraídos, comprendidos de una manera que pocos logran. Hay miradas furtivas, sonrisas cómplices, momentos de intimidad que sugieren un futuro prometedor. Pero entonces entra en escena la tercera persona. Y aquí es donde el drama realmente comienza a desplegarse. ¿Es este tercer personaje alguien que Kerem ama o amó en secreto? ¿O tal vez es alguien a quien Hande tiene un compromiso o una profunda conexión, ya sea familiar o de otra índole? La forma en que este triángulo se manifiesta es lo que realmente nos atrapa. No es solo una cuestión de quién elige a quién, sino de las ramificaciones de esas elecciones, de los sacrificios que implican, de los corazones que inevitablemente se rompen en el proceso. Pensemos en las diferentes dinámicas que pueden surgir. Podríamos tener a Kerem dividido entre su atracción por Hande y una lealtad o deber hacia la tercera persona. O quizás Hande se vea en la difícil posición de tener que elegir entre dos personas que representan aspectos diferentes de su vida o de sus deseos. El guión, la forma en que se escribe esta tensión, es fundamental.
Cada interacción se carga de subtexto, de significados ocultos. Las conversaciones pueden parecer inocuas en la superficie, pero debajo de ellas bulle una guerra de emociones y decisiones no tomadas. Las escenas clave podrían incluir enfrentamientos silenciosos, donde las miradas lo dicen todo. Momentos de duda y reflexión, donde cada personaje lucha consigo mismo para entender sus sentimientos y las implicaciones de sus acciones. Y por supuesto, las confrontaciones directas, donde las verdades salen a la luz, a menudo de la forma más dolorosa. Analicemos cómo este triángulo puede afectar a los personajes individualmente. Para Kerem podría significar un conflicto interno entre su deseo y su responsabilidad, o tal vez una lucha por comprender si sus sentimientos por Ande son genuinos o una ilusión pasajera. La presión de tener que tomar una decisión podría llevarlo a comportarse de manera errática, a cometer errores que lamentará. Ande, por su parte, podría enfrentarse a la duda, a la inseguridad. ¿Está ella realmente amando a Kerem, o se está dejando llevar por la novedad y la intensidad? ¿Qué sucede si la tercera persona representa una vida más estable, más segura, pero menos apasionada? Su viaje emocional es igualmente importante. Ella podría tener que confrontar sus propios miedos, sus inseguridades, y decidir qué es lo que realmente quiere para su futuro. Y luego está la tercera persona. Su papel no es solo el de un obstáculo. Puede ser una víctima en este triángulo, alguien que sufre en silencio o que, por el contrario, juega un papel activo para reclamar lo que cree que le pertenece. La complejidad de sus motivaciones es lo que puede hacer que esta historia sea aún más fascinante. ¿Es una persona malvada y manipuladora, o simplemente alguien que está enamorado y luchando por su felicidad? La belleza de un buen triángulo amoroso como el que involucra a Kerem y Ande reside en su capacidad para explorar temas universales: el amor, la lealtad, la traición, el sacrificio, la búsqueda de la felicidad. Nos vemos reflejados en las dudas, en los anhelos, en los dilemas morales que enfrentan estos personajes. Nos hacen cuestionar nuestras propias experiencias, nuestras propias decisiones. Piensen en la banda sonora que podría acompañar estas escenas. Melancolía, tensión, pasión. Cada nota musical se encargaría de amplificar las emociones en pantalla. La cinematografía también jugaría un papel crucial, utilizando luces y sombras, primeros planos intensos, para capturar la turbulencia emocional de los personajes. Y las conversaciones, las conversaciones. Los diálogos en estas historias suelen ser afilados, llenos de dobles sentidos, de verdades a medias. Las pausas, los silencios incómodos, son tan importantes como las palabras pronunciadas. Son los momentos en que los personajes se miran, y en esa mirada se desata un universo de sentimientos. Además, este tipo de tramas nos invitan a especular. ¿Cómo terminará todo esto? ¿Habrá un final feliz para alguno de ellos? ¿O todos terminarán con el corazón roto? La belleza de un buen cliffhanger o de un desarrollo inesperado es que nos mantiene enganchados, deseando saber más, analizando cada detalle para tratar de descifrar el desenlace. Podríamos estar hablando de una historia donde Kerem y Ande se enamoran locamente, pero uno de ellos tiene un pasado complicado que resurge en la forma de la tercera persona. O tal vez Kerem ya está en una relación estable cuando conoce a Ande y la atracción es tan fuerte que no puede resistir. O Ande podría ser la que tiene el dilema, comprometida o en una relación seria, pero sus sentimientos por Kerem son innegables. La clave está en la autenticidad de las emociones representadas. Si los personajes se sienten reales, si sus luchas son creíbles, entonces el espectador se conectará con ellos y se verá arrastrado por la historia. La ambigüedad moral es fundamental. Pocas veces en la vida hay respuestas sencillas, y en un buen triángulo amoroso, los personajes no siempre son héroes o villanos perfectos. Tienen sus fallos, sus virtudes, sus momentos de debilidad y de fortaleza. Y por supuesto, la química entre los actores es esencial. Si no hay esa chispa entre Kerem y Ande, si la tensión no se siente real, entonces todo el drama se desmorona. La forma en que se miran, la forma en que interactúan, debe ser convincente. Lo mismo ocurre con la tercera persona. Su presencia debe sentirse amenazante o seductora o trágica dependiendo de su papel en la historia. Podemos pensar en este triángulo como una representación de las complejidades del amor moderno.
En un mundo donde las relaciones son cada vez más fluidas y las opciones parecen infinitas, la idea de verse atrapado entre dos personas puede ser algo con lo que muchas personas puedan identificarse. Nos muestra que el amor no siempre es lineal, y que a veces, las decisiones más difíciles son las que nos definen. En resumen, la historia de Kerem y Ande y su triángulo amoroso es una saga de emociones intensas, de pasiones desbordadas y de decisiones que marcarán sus vidas para siempre. Hemos explorado la complejidad de sus personajes, las posibles dinámicas de su relación, y cómo este triángulo puede llevarlos a cruzar líneas que quizás nunca imaginaron cruzar. La tensión, el drama y la incertidumbre son los ingredientes principales que hacen que esta historia sea tan cautivadora. Y ahora, llegamos al final de este análisis tan intenso. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido por el laberinto emocional de Kerem y Ande. Ha sido un placer compartirlo con ustedes. Antes de despedirme, quiero hacerles una invitación muy especial. ¿Qué opinan ustedes sobre esta historia? ¿Quién creen que debería ser la elección final? ¿Han vivido alguna situación similar? Me encantaría leer sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Su opinión es súper valiosa para nosotros y nos ayuda a crear contenido aún mejor. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha mantenido intrigados y emocionados, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos a quienes creen que les encantará este tipo de drama. Y si aún no lo han hecho, les reitero mi invitación, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias de nuevo por estar aquí y por formar parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.